Ahí está, ya vamos a entrar a temas más serios. Así es. René Barragán ya está con nosotros. Exactamente. Fíjese que es un tema bien importante porque es algo que no nos enseñan en las escuelas. Así es. ¿Verdad? El día de hoy vamos a aprender muchísimo sobre economía global. Así es, bueno, vengo a platicar un poquito con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, preséntate para que les digas tu nombre. Bueno, soy René Barragán, para servir a todos, internacionalista por la Universidad de Guadalajara. Okay. Y también actualmente me desempeño trabajando en el sistema de universidad virtual de la misma casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Excelente. Entonces sí te vamos a aprender mucho. Como les decía, las finanzas es un tema que no nos enseñan en la escuela, por lo tanto en la economía solemos no estar enterados, ¿cierto? Así es, además hablar de economía nos limitamos a pensar en nuestra economía, ¿no? Sí. Ajá. O la economía nacional de nuestro país. Ignoramos a veces que lo que repercute en nuestra economía o cómo es que nos va económicamente viene como consecuencia de todo lo que está pasando en el mundo. No solo económicamente, sino geopolíticamente, porque eso es lo que impacta directamente a la economía global y pues por ende a la economía de nuestro país. Y a mí me gustaría, para poder inducir a la gente al tema, es ¿por qué va a ser importante? Algún ejemplo en el que yo diga es que la economía global es importante en mi desarrollo económico. Yo soy una persona común que trabajo, tengo mi sueldo. ¿Qué me importa a mí la economía global? Bueno, es muy fácil, muy sencillo. Nosotros pues necesitamos comer, ¿no? Hacemos nuestra canasta básica. Ajá. Sí. Cuando vamos al súper, creo que a todos nos ha pasado, vemos precios y decimos, ah, caray, ¿no? ¿Qué pasó? Antes yo con cierta cantidad de dinero podía adquirir ciertas cosas de la canasta básica y hoy es un poco más complicado. Eso tiene que ver por, como les mencionaba, el contexto geopolítico en el que nos encontramos. Ya. Como sabemos, estamos en el mundo viviendo dos procesos de guerra. Sí. Uno de ellos en Ucrania y la guerra contra Rusia. Sí. Y el otro en Israel. Así es. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo afecta eso a la economía? Ucrania es un país petrolero, es un país que su economía se basa en el gas natural. Y eso es muy importante para el desarrollo actual del mundo entero. ¿Por qué? Porque estamos apostando en la energía, en los gases naturales. Entonces, ante ese conflicto de guerra, es más difícil adquirir todos esos productos que Ucrania ofrecía al mundo. Claro. ¿Qué pasa? Todo sube de precio. Encarece, claro. Exacto, sube de precio. Entonces, bueno, un poco más cerquita, a nosotros nos afecta más lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Muchas veces hemos dicho eso, que Estados Unidos, lo que le pasa a Estados Unidos, a México le pasa con mayor intensidad. Claro. Y Estados Unidos es uno de los países que más inmiscuidos están en esos procesos de guerra. ¿Por qué? Porque las financia. Está apoyando a Ucrania económicamente, con armamento. Entonces, la economía de Estados Unidos también siente eso. ¿Por qué? Porque tu dinero se está yendo a mantener una guerra. Claro, ok. Ese es un gran ejemplo. Y ahora, con la misma pregunta, te planteo, ¿y yo qué tanto puedo hacer? ¿O qué tanto me puedo prevenir con esos golpes de la economía global? Si mi aportación económica es tan poca comparada con todo lo que se mueve en el mundo, ¿cómo puedo hacer algo? Bueno, creo que aquí la solución, lo que podemos hacer nosotros como individuos, es el ahorro, ¿no? Estar preparados. Ok, ahí está. Para un escenario, pues de esos que suceden de repente. No podemos predecir que una guerra vaya a pasar de un día a otro. Pero bueno, hay que tener un ahorro por si todas esas situaciones se desatan, nosotros no estemos pues sin un buen colchón para seguir en el día a día, ¿no? Sí, no quiere decir que va a llegar a lo mejor la guerra a nuestro país, pero de alguna forma u otra nos repercute. Sí, claro, o sea, es como mencioné hace unos minutos, todo lo que pasa, si sea a kilómetros de distancia, va a llegar ya sea en unos meses o al siguiente año en México. Y pues bueno, qué mejor que tener un ahorro para que no nos agarre desprevenidos, ¿no? Fíjate, Humberto, qué interesante este tema, porque muchas veces en la cultura de las personas está este pensamiento de está pasando allá, pero acá no está llegando, por ende no me afecta. Y la verdad es que como lo tenemos, el tema principal es la economía global. Entonces, nos afecta porque nos afecta de alguna forma u otra. Tarde o temprano nos va a afectar. Oye, me parece muy interesante porque entonces eso me lleva a suponer que, por ejemplo, un economista o personas que estudiaron todo lo que tú has estudiado, tienen que saber de muchas cosas, tienen que saber de política,
absolutamente, tienen que saber de geografía, absolutamente, porque si no, ¿cómo puedes dimensionar la cercanía del problema o lo directo que puede estar, o no? Así es, porque la economía depende mucho de la política. Exacto. Por ejemplo, actualmente en nuestro país, que estamos en ese proceso previo a elecciones, muchas inversiones que se hacen en nuestro país están como en un stand-by, están viendo si las hacemos en México o no las hacemos en México, qué color sea, dependiendo del resultado de la elección, así es. Claro. Es cierto. Y entonces quiere decir que, para aprender también un poco de política, que la economía cada sexenio o cada año electoral se compromete un poco. Claro que sí. Y de hecho, creo yo a título personal que no debería ser así. Aunque llegue un partido, saque otro partido, creo que ciertas cosas de la economía deberían mantenerse para que haya un resultado satisfactorio y a largo plazo podemos ver resultados. Es cierto. Porque si llega un presidente, hace quizá cosas buenas, propuestas buenas, termina su sexenio, llega otro y por mero pensamiento político diferente o porque es del partido rival, quita eso. Entonces ahí, ¿quién sale perdiendo? Y es que sabes que pasa mucho, exactamente, que es como la lucha del ego, pues, de ahora quién está en el trono, por así decirlo. Cierto. Y entonces esto es lo que a final de cuentas afecta a lo que a lo mejor el otro ya trajo, pues, trabajado, ¿no? O sea, lo que ya habíamos avanzado, a lo mejor ahí se frena un poquito. Un sexenio de trabajo y por diferencias políticas tumban eso, pues los mexicanos somos los que salimos perdiendo. Sí. Es cierto. Oye, otra pregunta que me surge con todo lo interesante que aprende uno contigo es el tema de justamente el ego. A ustedes, en este combo de materias que deben conocer, ¿también está la parte de ética o no? Sí, claro que sí. Porque, Carlita, ¿no se te viene a la mente que, por ejemplo, en la economía va muy de mano de la ética? Claro. ¿No? Y más en la política y más, entonces se va sumando, y para ustedes no es importante tomar en cuenta la ética del ser humano porque el hombre se pierde por el dinero. Sí, dentro de una formación de un economista, un internacionalista, un abogado, o es más, creo que en cualquier formación nos inculcan que la ética tiene que estar por encima de tu desempeño profesional. Porque para ser un buen profesionista tienes que ser una persona ética. Dentro de la política hay muchos clichés, tabús acerca de la ética de los mismos políticos. Sí. Ajá. Eso ya pero qué difícil con el dinero. Exacto, es cuando hay dinero, pues... Ya valió, ya todo se cambia. Sí. O sea, puedes tener una pasión, un compromiso por un objetivo. ¿Cómo no vas a perder el piso? Como presidente, ¿no? Mejorar la economía. Pero luego se compromete tu bolsillo o llega la oportunidad. Exacto. Ya valió. Sí, cómo no perder el piso. Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros, Humberto. Pues, la verdad nos encantó tenerte porque los temas son muy interesantes y se fue rapidísimo el tiempo. Sí, no, les agradezco a ustedes. Tu casa, ven cada semana. Muchísimas gracias. Gracias, les agradezco a ustedes y a su auditorio. Vamos a un corte y regresamos, no se mueva. Seguimos con más información interesante.